Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estén o dependiendo de qué horas estén viendo este video. Les habla su amigo el licenciado Marcos Charles, mucho gusto psicólogo lovers, espero que se la estén pasando de maravilla. Y bueno, el día de hoy vamos a traer un video muy importante. Ya hablamos anteriormente un video sobre un trastorno muy importante, como por ejemplo el trastorno de ansiedad. Y hoy consideré importante también traerles otro trastorno, sin quitarle importancia a los demás, pero otro trastorno que golpea a alrededor de más de 300 millones de personas en el mundo. Un trastorno que puede resultar hasta cierto punto común, puede resultar hasta cierto punto que lo minimicemos, que no lo tomemos en consideración, que creamos que este va a desaparecer por sí solo, que creamos que simplemente con echarle ganas, que con meterle empeño en la vida, ponerle cara, una sonrisa, creemos o pensamos dentro de la cultura popular que este trastorno o esta enfermedad mental va a desaparecer. Y sí, me refiero precisamente al trastorno depresivo. La depresión, como les mencionaba anteriormente, golpea a más de 300 millones de personas en el mundo según los datos de la OMS. Es muy importante tener información fidedigna y de manera eficiente sobre lo que es en sí este trastorno. Y para esto, pues vamos a tratar de dar un repaso al DSM-5, que es el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, para poder dilucidar, entender, comprender un poquito lo que es en sí este trastorno, que evidentemente en un video de 20 minutos no es suficiente. Sin embargo, vamos a tratar de resumir, de ir al punto sobre los criterios diagnósticos, una breve descripción de lo que es en sí el trastorno, y si nos da para futuro indagar o ahondar sobre un trastorno en específico, un trastorno depresivo en específico, ya lo iremos viendo de manera más tranquila. Pero por el momento, quédate en el video, dale like, suscríbete, compártelo y bueno, ¿qué te parece si empezamos a ver? La depresión es un trastorno mental frecuente y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Por alguna razón, la depresión afecta más a la mujer que al hombre. La depresión en sí, en el peor de los escenarios o en el peor de los casos, puede inclusive conducirnos al suicidio. Las causas principales o factores contribuyentes de la depresión se cifran en 3 puntos fundamentales, los que son factores sociales, psicológicos y biológicos. A pesar de que se tiene mucho avance en cuanto a psiquiatría, psicobiología y neurociencia en general, aún no sabemos si existen causas genéticas específicas que detonen en sí o que nos hagan más propensos a la depresión. Sin embargo, todavía se sigue estudiando a ciencia cierta la misma, pero lo que es un hecho es que estos 3 factores contribuyen precisamente a que pueda darse un episodio depresivo o un trastorno depresivo. Existen diferentes tipos de depresión, por los cuales vamos a enumerarlos poco a poco de manera resumida, basados en el DSM-5. Acompáñenme para verlos. Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. El rasgo central de este trastorno consiste en una irritabilidad crónica grave y persistente. Tiene 2 manifestaciones clínicas relevantes, la cual la primera consiste en los excesos de cólera frecuentes y la segunda nos dice o consiste en un estado de ánimo persistentemente irritable o de enfado crónico entre los graves accesos de cólera. Los criterios diagnósticos para identificar esta enfermedad son los siguientes. Criterio A. Accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente y o con el comportamiento cuya intensidad o duración son desproporcionadas a la situación o provocación. Lo podemos ver en forma de rabietas o agresiones físicas a personas o inclusive en propiedades. Criterio B. Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. Criterio C. Los accesos de cólera se producen en término medio 3 o más veces por semana. Criterio D. Este nos dice que los estados de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible la mayor parte del día, casi todos los días y es observable por otras personas. Criterio E. Los criterios A y D han estado presentes al menos durante 12 meses o más. Criterio F. Los criterios A y D han estado presentes o están presentes en al menos 2 o 3 contextos.
Criterio G. El primer diagnóstico no se debe de hacer antes de los 6 años o después de los 18 años. Criterio H. Los criterios desde la A hasta la E comienzan antes de los 10 años. Criterio I. Nunca ha habido un solo periodo bien definido de más de un día durante el cual se hayan cumplido todos los criterios sintomáticos, excepto la duración para un episodio maníaco o hipomaníaco. Criterio J. Los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de trastorno de depresión mayor y no se explican mejor con ningún otro trastorno mental. Criterio K. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica o neurológica. Trastorno depresivo mayor. La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo y se presenta cuando los síntomas de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un largo periodo de tiempo. También cambia la manera en cómo funciona nuestro cuerpo. Los criterios diagnósticos para esta enfermedad son los siguientes. Criterio A. 5 o más de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es 1. Estado de ánimo deprimido o 2. Pérdida del interés o placer. Los síntomas son los siguientes. Número 1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende la información subjetiva o de la información por parte de otras personas. Número 2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades de la mayor parte del día o casi todos los días. Número 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. Número 4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Número 5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días percibido por otras personas. Número 6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Número 7. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días. Número 8. Disminución de la capacidad para pensar, concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días. Síntoma número 9. Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intentos de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Nos quedamos en el criterio A, ahora pasamos al criterio B. Criterio B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Criterio C. El episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Criterio D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por ningún otro trastorno. Y por último, el criterio E nos dice que nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Trastorno depresivo persistente o también conocido como distimia. El rasgo principal de la distimia consiste en un estado de ánimo deprimido que aparece la mayor parte del día, durante la mayor parte de los días, durante al menos 2 años en adultos o al menos 1 año en los niños y adolescentes. Los criterios diagnósticos de esta enfermedad son los siguientes. Criterio A. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días de los que ha estado ausente, según se desprende de la información subjetiva, es decir, la que viene del sujeto o la observación por parte de otras personas durante un mínimo de 2 años. Criterio B. Presencia durante la depresión de 2 o más de los siguientes síntomas. Vamos a enumerarlos. Número 1. Poco apetito o sobrealimentación. Número 2. Insomnio o hipersomnia. Número 3. Poca energía o fatiga. Número 4. Baja autoestima. Número 5. Falta de concentración o dificultad para la toma de decisiones. Y número 6. Sentimientos de desesperanza. Continuemos con los criterios. Criterio C. Durante el periodo de 2 años de la alteración, 1 año en niños y adolescentes, el individuo nunca ha estado sin los síntomas de los criterios A y B durante más de 2 meses seguidos. Criterio D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante 2 años. Criterio E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco y nunca se han cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. Criterio F. La alteración no se explica mejor por ningún otro tipo de trastorno o trastorno psicótico. Criterio G.
Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. Criterio H. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Trastorno disfórico premenstrual. Las características esenciales de este trastorno son la expresión de la habilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad que se repiten durante la fase premenstrual del ciclo y que remiten alrededor del inicio de la menstruación o poco después. Los criterios diagnósticos de este trastorno son los siguientes. Criterio A. Al menos 5 síntomas han de estar presentes en la última semana antes del inicio de la menstruación, empezar a mejorar unos días después del inicio de la menstruación y hacerse mínimos o desaparecer en la semana después de la menstruación. Criterio B. Uno o más de los síntomas siguientes han de estar presentes. Vamos a enumerarlos. Número 1. La habilidad afectiva intensa, lo que se resume como cambios de humor intenso. Número 2. Irritabilidad intensa o enfado o aumento de los conflictos interpersonales. Número 3. Estado de ánimo intensamente deprimido, sentimiento de desesperanza o ideas de autodesprecio inclusive. Y número 4. Ansiedad, tensión intensa, de estar excitada o con los nervios de punta. Continuemos con los criterios. Criterio C. Uno o más de los síntomas siguientes también han de estar presentes hasta llegar a un total de 5 síntomas cuando se combinan con los síntomas que vimos del criterio B. Revisemos los síntomas del criterio C. Número 1. Disminución del interés por las actividades habituales. Número 2. Dificultad subjetiva de concentración. Número 3. Letargo, fatigabilidad fácil o intensa falta de energía. Número 4. Cambio importante del apetito, sobrealimentación o anhelo de alimentos específicos. Número 5. Hipersomnia o insomnio. Número 6. Sensación de estar agobiada o sentirse que no se tiene control. Número 7. Por último, síntomas físicos como dolor o tumefacción mamaria, dolor articular o muscular, sensación de hinchazón o aumento de peso. Continuando con los criterios, vamos con el criterio D. Criterio D. Los síntomas se asocian a malestar clínicamente significativo o interferencia en el trabajo y todas las actividades cotidianas. Criterio E. La alteración no es simplemente una exacerbación de los síntomas de algún otro trastorno. Criterio F. El criterio A se ha de confirmar mediante evaluaciones diarias prospectivas durante al menos 2 ciclos sintomáticos. Y por último, criterio G, los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. Trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento. Las características de este trastorno incluyen síntomas de un trastorno depresivo como los de un trastorno depresivo mayor. Sin embargo, estos se asocian por el consumo, la inyección o inhalación de alguna sustancia. Los criterios diagnósticos de este trastorno son los siguientes. Criterio A. Alteración importante y persistente del estado de ánimo que predominan en el cuadro clínico y que se caracterizan por un estado de ánimo deprimido, disminución notable de interés o placer por todas o casi todas las actividades del sujeto. Criterio B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de los siguientes 2 puntos. Número 1. Síntomas del criterio A desarrollados durante poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. Número 2. La sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. Criterio C. El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo no inducido por una sustancia o medicamento. Criterio D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirio. Y por último, criterio D. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral u otras áreas importantes y significativas del sujeto. Trastorno depresivo debido a otra afección médica. Este tipo de trastorno se caracteriza por tener como rasgo esencial el que el individuo se mantenga en un estado de ánimo deprimido de manera persistente o en una notable disminución del interés por sus actividades y que están relacionados con los efectos fisiológicos directos de otra afección médica. Los criterios diagnósticos de este trastorno son los siguientes.
Criterio A. Un periodo importante y persistente de estado de ánimo deprimido o una disminución notable del interés o placer por todas o casi una de las actividades que predominan en el cuadro clínico. Criterio B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. Criterio C. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Criterio D. El trastorno no se reproduce o no se produce exclusivamente durante el curso de un delirio. Criterio E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas significativas del funcionamiento del individuo. Y por último, tenemos al otro trastorno depresivo especificado y el otro trastorno depresivo no especificado. Estas categorías se aplican a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno depresivo que causan malestar clínicamente significativos o deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Sin embargo, que no cumplen con todos los criterios de ninguno de los trastornos de categoría diagnósticas de los trastornos depresivos que mencionamos anteriormente. En el caso del trastorno depresivo especificado, se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple con los criterios de un trastorno depresivo específico. Esto se hace registrando, por ejemplo, otro trastorno depresivo especificado y a continuación el motivo específico, los cuales pueden ser los siguientes tres ejemplos: trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo de corta duración de 4 a 13 días, episodio depresivo con síntomas insuficientes, ¿cuál sería el tercer punto? El caso del trastorno depresivo no especificado es cuando el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno depresivo específico, generalmente cuando incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico específico. Bueno, a manera de conclusión, después de revisar parte del manual del DSM-5 con unos puntos muy específicos en cuanto a definiciones y criterios diagnósticos de los trastornos depresivos y las variedades de los mismos, cabe señalar que este video no intenta suplir la labor de un psicólogo en cuanto a diagnóstico. Es muy importante que si tú que estás viendo este video te sientes o te identificas con algunos de estos síntomas o vienes sintiéndote de una manera abatida, triste desde hace mucho tiempo atrás, pues acudas con tu médico y acudas con tu psicólogo de cabecera o con algún profesional de la salud mental, algún psiquiatra o algún psicólogo clínico. Es muy importante no dejar pasar esto porque, como mencionábamos anteriormente al principio del video, la depresión es una enfermedad global que pega a más de 300 millones de personas y contando. Todavía no sabemos la cifra exacta porque no hemos diagnosticado a todos. Es simplemente la cifra de las personas que se han diagnosticado, pero ha de haber muchas más que están en sus casas con estos tipos de sentimientos y este tipo de disfuncionalidad social, laboral e inclusive personal, para poderse aclimatar o adaptarse a la vida misma. Es muy importante tomar en consideración todo esto porque, como mencionaba anteriormente, puede pasar desde simples, entre comillas, situaciones laborales o disfuncionalidades sociales hasta inclusive enfermedades muy fuertes e inclusive la muerte en el caso de los suicidios. Entonces es muy importante, chicos, tomar esto en consideración de manera muy seria. La depresión no es algo que se cura simplemente poniéndole cara buena a la vida o simple y sencillamente siendo positivos. Es una enfermedad que debe tratarse como tal, con el profesionalismo y con la seriedad y con todos los medios y los recursos que sean necesarios para que la persona pueda tener calidad de vida y pueda superar este tipo de enfermedades. Por mi parte es todo. Dale like, suscríbete si te gustó el video y si no te gustó, de como quieras suscríbete. Espero verlos pronto y ya estaremos trabajando en videos posteriores. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho.